Bueno, es una relación de cariño, porque, y además de cariño exagerado de parte de ustedes, porque haberle puesto el nombre mío a la galería, yo siempre lo he considerado demasiado, pero los que toman el riesgo son ustedes, pero dicen nada. No, la relación viene de mucho tiempo, de cuando la Casa de la Cultura era un chiringuito pequeño allí, no sé cuántos paraderos más hacia abajo, hacia Santiago. Y desde esa época hemos estado siempre trabajando juntos, inventando cosas y cada vez que se me ocurría alguna locura, ustedes lo acogían siempre con mucho cariño, de modo que es una relación que yo siempre agradezco mucho, en realidad, porque además ha sido la posibilidad de ponerse en contacto con públicos a los cuales me interesa mucho llegar. Entonces, al comienzo estábamos en la calle, nada más, se poníamos en la calle, porque no había lugar, no tenía lugar. Y el hecho de... Me recuerdo que hicimos una pegatina de serigrafías en la calle y fue interesante porque la gente que ayudó a trabajar ahí después nos intervino, eran un grupo de personas que no tenían nada que ver con las artes plásticas, en general a veces eran dueñas de casa, gente así, y que entonces eso era muy entusiasmante ver que gente que no estaba habituada a estas cosas se comenzaban a involucrar. De modo que hemos hecho un camino juntos de mucho tiempo. Y ahora esta exposición es casi el segundo pie de la anterior, que mostramos la reconstitución de las jaulas, que eran las jaulas que se habían mostrado en la exposición del año 75 en Santiago y que después fue clausurada por los militares y que fue reconstruida y que después se mostró en el Museo de la Memoria en Santiago y que ya esa exposición había sufrido los embates de los seres humanos, ¿verdad? De destruirla. Y después venía lo de la naturaleza, porque el terremoto hizo que se cayera todo el cielo raso del museo y destruyó muchas de esas obras. Entonces eso me movió a hacer el libro que se llama Y tú tan solo atrapado, que es el punto de nacimiento de esta exposición. En el fondo es mostrar el libro o parte del libro ampliado. Habríamos necesitado mucho más salas para mostrarlo todo. Guillermo, ya que entraste a la arena misma de la exposición de Y tú tan solo atrapado, ¿cuál es la diferencia entre esta exposición? Señalaste un punto inicial, que obviamente tú inauguraste la galería, ¿cierto? Sí. Con las jaulas, claro. ¿Cierto? Con la exposición del 75 que fue clausurada y a la vez conllevó que a ti te detuvieran, lo que muchos chilenos
fueron torturados, detenidos, etc. Y a la vez el exilio. Claro. Eso obviamente se traslada a otro formato, es una impresión digital. Y está en intermedio, digamos, la exposición de la que pusiste hace 3 años atrás aproximadamente. Claro, es que ¿cierto? esa exposición, mira, esa exposición era una reconstitución, había que hacer una reconstitución fidedigna, exactamente tal como había sido hecha. En el intertanto, entre el año 75 y los años 80 y tanto, yo había trabajado mucho, sobre todo en el exilio, a partir de esas imágenes. Tomando esas imágenes de la fotografía que tenía, o de algunos bocetos, entonces yo empecé a retrabajar, a hacer cientos de serigrafías y cosas de ese tipo. Entonces había un trabajo que era distinto, que era complementario, porque incluso había agregado textos y cosas que no existían en la exposición original. Entonces eso fue lo que dio nacimiento al libro. Y se llama "Y tú tan solo Ezra Pound" porque en la exposición original había un plinto. Muchas de las obras de estas esculturas, que en el fondo eran esculturas, estas jaulas, estaban montadas sobre plintos. Y sobre el plinto número 4 de los 4 de la Junta, no había nada. Entonces y el título de esa obra, digamos, esa nada que había ahí, se llamaba "Y tú tan solo Ezra Pound". Ezra Pound fue un poeta, porque ya murió, un poeta norteamericano, un maravilloso poeta como poeta, pero como ser humano, una persona que dejaba mucho que desear, para decirlo menos. En algunos casos se le puede acusar de despreciable, ignominia, qué sé yo, todos los adjetivos que tú quieras. Él era un poeta que vivía en Italia durante la guerra y él transmitía por Radio Roma su apoyo al gobierno fascista, al gobierno de Mussolini, y más aún instaba a las tropas norteamericanas a plegarse al fascismo y dejar de luchar por la democracia. Y cuando terminó la guerra lo tomaron preso y lo internaron como loco. Eso es lo que yo sabía hasta el momento que se hizo eso y hice yo este libro y todo lo demás. Pero hace muy poco he tenido una noticia que es bastante curiosa y eso nos deja un poco atónitos. Es que se dice que Ezra Pound era un agente doble, era también agente de la CIA, o lo que era la CIA en esa época. Entonces nos deja ante esa cosa mucho más extraña. Y bueno, yo había puesto "Y tú tan solo" porque quería decir que lo que quería decir en ese momento con esa expresión y con el libro es que la soledad en que quedaban aquellos que no se comprometían con la libertad y que no luchaban contra la junta militar y todo eso. Entonces, de esa manera se decía más o menos oculto. No todo el mundo sabía a qué se refería o no eso, porque cuando se hizo esa exposición era en plena represión, en el año 75, entonces había que ser cautos, bien entre comillas, porque era cauto hasta por ahí nomás, ¿verdad? Lo entendieron perfectamente bien de qué se trataba todo. Aparecen obviamente imágenes de la exposición ya anunciada del 75, ¿cierto? Pero también hay otras imágenes que aparecen y da la impresión que también fuera una retrospectiva, porque también están las lenguas de 1968. ¿Ya? Es que y eso es muy interesante, ya aparece también la Violeta Parra, las manos de Víctor Jara, de Vilche. Todo eso ¿Cómo tú eso lo planteaste y cómo eso se traduce en este libro y ahora la muestra que estamos inaugurando hoy? Todo eso estaba allí.
Y yo puse todas esas otras lenguas en el libro para explicar visualmente que cuando yo puse esa sola lengua dentro de la jaula, era que estaba aprisionado en la pintura mía. Estaba aprisionado en las manos de Víctor, estaba aprisionada y amordazada Violeta Parra, es decir, el canto de Violeta Parra, ¿verdad? Y entonces yo después escribí algunos textos sobre eso que no estaban en la exposición. En la exposición original era más escueta, era más prudente. Entonces yo ya después con una cierta libertad empecé el libro manifiesta una cierta libertad y en cierto modo explica los motivos que movieron a hacer la exposición. A lo mejor sigue siendo tan pelado lo uno como lo otro, pero no lo sé. La exposición de la cual hemos conversado, ¿cuál es tu sentimiento inmediato? Además, estamos llenos de movilizaciones sociales de los estudiantes. Hace una semana hubo una tragedia, que no es lo mismo, o sea, una tragedia que un accidente. Hace 37 años no era accidente. Eliminaron a cuerpos, los tiraron al mar. Como hay una analogía muy fuerte. ¿Cómo para ti es esa sensación en estos momentos? Yo siento mucha vergüenza por todo este circo que se ha armado, que se ha establecido en torno a esta desgracia. Claro, es sensible, ¿verdad? Y muchas familias algunos están reviviendo sus otros desaparecidos de 30 y tantos años atrás, y otros están conociendo lo que es tener desaparecido, ¿verdad? Y claro, existe un duelo, pero se ha montado un circo demasiado exagerado y se han decretado días de duelo. La televisión no ha parado de hablar, la televisión nacional durante varios días, y cuando ese chico que fue asesinado por los carabineros en Macul, y que está comprobado que por los carabineros, no se hizo todo este despliegue y este dolor manifiesto, ¿verdad? Y claro, es más grave eso, porque allí hay una acción directa, este otro es llamémosle azar o destino, lo que tú quieras llamarlo, ¿verdad? Entonces a mí me avergüenza. Pero, como tú dices, estamos conmemorando una serie de cosas y recordando algunas otras. Y si bien yo siento vergüenza por todo esto que está sucediendo, siento vergüenza a veces de mi país, pero al mismo tiempo yo estoy orgulloso de los jóvenes. Y me emociona mucho eso porque son estos jóvenes los que están, digamos, si fuéramos un poco ciúticos, diríamos, están tomando la antorcha, pero eso de la antorcha a veces suena hasta un poco fascista, ¿no? Están haciendo las cosas que durante años estuvieron silenciadas en este país. De alguna manera la gente se había replegado en sí misma. Ahora hay una cosa solidaria de acciones de masa en la calle que es muy interesante. Algunos años anteriores, cuando se conmemoraba el 11 de septiembre, siempre veíamos a veces esas grandes manifestaciones del pueblo en la calle, y yo me preguntaba, ¿y dónde están ahora esos? Y bueno, la respuesta es, ahora están ahí, están de nuevo ahí.
Gracias.